Brenda, pueden comenzar. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre las ciudades coloniales de México, San Luis Potosí y Querétaro. Nuestro equipo está conformado por Dana Valeria Fragoso Galicia, Diana Andrea Gámez Espinosa, Brenda Ignacio Hernández, Jennifer Montiel Escalera, Luis Alberto Pérez Castro, Valeria Danae Torres Delgadillo y Karen Villanueva Tolentino. Bien, comencemos por San Luis Potosí. Esta zona estaba poblada por culturas como Pame y Otomí en la época prehispánica. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de la arquitectura de San Luis Potosí, que es la Catedral de San Luis Potosí. Y esta construcción se encuentra frente a la Plaza de Armas, en el mismo sitio donde estuvo la primera iglesia parroquial, una ermita de adobe y techo de tejas. La construcción actual comenzó a construirse en 1701 y fue bendecida hasta 1730. También fue elevada al rango de catedral en 1854 al ser elegida la diócesis de San Luis Potosí. Y aquí vemos algunas imágenes de esta catedral. También está el Templo de San Francisco, que es uno de los más bonitos y también importantes de esta ciudad. Fue construido entre 1689 y 1692 por los franciscanos. Y la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la construcción se llevó a cabo en 1722. Y bueno, la cultura de San Luis Potosí se remonta a la época de Moctezuma I. Una parte de este territorio fue conquistada y sometida por el Imperio Mexica, cuyo dominio continuó hasta 1506. Y en 1519 llegaron los primeros españoles. Y fue hasta 1525 que se logró establecer mediante una violenta colonización y políticas como la creación de latifundios, la encomienda y la introducción de la cría del ganado bovino. Hablaremos de su gastronomía. Obviamente, como otros pueblos, este también fue conquistado y de ello se derivó una mezcla de alimentos. Empezamos por lo que son las típicas enchiladas potosinas. Constan de rellenas de queso y se sumergen en una salsa de chile guajillo. Se pueden acompañar de lo que son verduras cocidas o patitas de cerdo. Después también está el zacahuil. Este es una de las grandes tradiciones que tiene San Luis Potosí. Se prepara durante el chantolo o fiesta de Día de Muertos. Además se caracteriza por ser de los tamales más grandes, porque miden de 2 a 5 metros de largo. Su preparación es envolver el tamal en hojas de papatla, mejor conocidas como hojas de plátano. También su relleno es a base de carne de cerdo, pollo, guajolote, y después lo sazonan con especias y chiles secos. Y se amarra con un mecate y alambre. Y después lo meten en un horno. Después está la fiambre potosino. Se elabora con lengua de ternera o res, manitas de cerdo, con pollo. Además se acompaña de verduras, como sería zanahoria, papas. Después está el queso tuna, que al principio pareciera que se refiere que contiene queso, pero realmente lo que contiene es sate y trae el jugo de lo que son las tunas rojas. También están los molotes. Estos están elaborados con maíz y mezclados con puré de papa y por fuera se adornan con lechuga picada, jitomate, cebolla y los pemolones. Estos son como galletas y tienen un estilo de polvorón y están elaborados a base de harina de maíz y los puedes acompañar con lo que es un café y un chocolate caliente. Y por último también están las bebidas, el aguamiel, el mezcal y el pulque. Y de hecho San Luis Potosí es conocido por
por producir mucho mezcal. Y ahora vamos a hablar de Santiago de Querétaro. Bueno, Santiago de Querétaro era una zona de red de intercambio que sustentaba a Teotihuacán y también fue un punto medio de la independencia, además de que fue nombrada como la capital del país en 1847 cuando hubo una invasión estadounidense. Del 600 a 900 después de Cristo empieza a haber un crecimiento poblacional y también una sobreexplotación agrícola, además de que tenían diferentes culturas como los pueblos de la sierra y los valles, y bueno, aquí ya se practicaban la agricultura en los valles y en la sierra aún no, aún eran cazadores recolectores, por ello se diferenciaban estos dos territorios. Cuando llegan los españoles, lo que hoy es Querétaro, en 1529 se funda el pueblo de Huimilpan y en 1531 en San Juan del Río se funda y también Querétaro. Aquí participó San Luis Montañés, Conín, y bueno, se dedicaba al comercio con los pueblos aledaños. La única batalla que hubo aquí fue la de Sangremal, el 25 de julio de 1531. La arquitectura de Querétaro es una de las más conocidas por tener un estilo barroco y neoclásico, además de que son una de las más conservadas. Aquí encontramos el templo de San Francisco, y bueno, este templo fue la primera construcción religiosa de Querétaro y además cuenta con un estilo barroco y neoclásico. Además se dice que la primera misa fue hecha por Miguel Hidalgo. En el siglo XVII está el templo y exconvento de San Agustín, que es este que está aquí. Este es uno de los ejemplos más claros de la arquitectura religiosa y actualmente es sede del Museo de Arte de Querétaro. En el siglo XVIII también encontramos al templo de Santa Rosa de Viterbo. El arquitecto es Francisco Martínez Gudiño. Y aquí muchos especialistas mencionan o la califican como una magnífica arquitectura barroca queretana. Por dentro tiene pinturas muy valiosas, además de que tiene retablos llenos de oro. Aquí podemos ver, bueno, esta se distingue mucho por los arcos que tiene aquí en la entrada. Además de que su atrio es muy bonito. Y aquí en el siglo XVII está el convento de Santa Cruz. También tiene un estilo barroco y un estilo neoclásico. Data del siglo XVII, así como a finales del siglo XVIII. Se llama Oratorio de San Felipe Neri. Es la Catedral de Querétaro. Esta se inició a partir del 8 de diciembre de 1786 y terminó de ser construida el 19 de septiembre de 1805. Y eso es todo.